Bueno, tiempo para la conversación. Hoy con tintes políticos, el Partido Socialista de Canarias inicia justamente este jueves el proceso de primarias de recogida de avales para que los, de momento, tres precandidatos, vamos a llamar así, tienen que recoger las primarias, los avales para poder presentarse a las primarias y optar a la Secretaría General del Partido Socialista en Canarias, que no arrancaba. Bueno, vamos a hablar con uno de ellos, que es el primero en visitar Lanzarote desde el minuto 1 de este periodo de recogida de avales. Es Ángel Víctor Torres, es actualmente vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, es el responsable del Partido Socialista en aquella isla, ha sido también durante 8 años alcalde de Arucas y diputado nacional. Ángel Víctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bienvenido. Gracias. Bueno, pues decía, el primero que visita Lanzarote para iniciar todo este camino de convencer, ¿no?, a sus compañeros, a los militantes, hombres y mujeres del Partido Socialista, para que lo avalen, ¿no? Sí, hace una semana y poco, el lunes de la semana anterior, anuncié que me iba a presentar a la candidatura para ser el secretario general del PSOE en Canarias y que haría mi presentación, mi primer acto oficial en una isla que no fuera Tenerife y Gran Canaria, a la que voy también a visitar. Y esa isla elegida es Lanzarote y aquí estoy. Hoy tenemos un acto esta tarde oficial, ya se están recogiendo los avales. Confío en superar los 630 avales que me permitirían ser ya candidato, estoy convencido que eso se va a superar. Y ese será el siguiente paso para que el 23 de julio los militantes voten en urna a quien consideran que es la persona adecuada para llevar el Partido Socialista Canario adelante, y en ese sentido espero contar con el apoyo mayoritario de los compañeros y compañeras. Bueno, ¿por qué decide dar el paso a presentarse, a intentar ser secretario general del Partido Socialista en Canarias? Es un gesto de responsabilidad. Llevo en toda mi trayectoria política trabajando orgánicamente en el Partido Socialista, empecé en una agrupación local, posteriormente gané un congreso a la insular y creo que es el momento de trasladar ese conocimiento, esa experiencia y ese bagaje a la dirección del partido en Canarias. Creo que es importante que tengamos un partido en Canarias sólido, que sea estable desde el punto de vista orgánico, que huya de los conflictos, debatiendo hasta el final cada uno de los asuntos, y traslado esa experiencia de los últimos 7 años como secretario general de una isla, ¿no? Creo que además compañeros y compañeras que me conocen de las distintas islas, de las 8, saben que es lo que puedo hacer como secretario general y me han empujado y me han embarcado para juntos intentar llegar al final de esta travesía. Yo sé que ustedes huyen absolutamente de las etiquetas, que además no las han puesto ustedes, sino que la ha puesto la prensa, los medios de comunicación, con lo cual yo voy a hacer uso de esas etiquetas porque para eso son nuestras, ¿no? Pero ustedes huyen de ser calificados de sanchistas, susanistas, pero ustedes dicen que el Partido Socialista que vislumbra para Canarias, el deseado, el que desea usted para Canarias, se acerca bastante más a los postulados que ha defendido Pedro Sánchez y que le han valido a ganar el Congreso Federal que a los que, bueno, pues podía defender Susana Díaz. ¿Es así? Yo tuve claro, primero, mi apoyo a Pedro Sánchez de una manera discreta. Como secretario insular he entendido siempre que no debíamos manifestarnos públicamente, pero todos los que me rodean, y el primero Pedro Sánchez, pero también Susana Díaz y Pachi López, supieron en esta última cita, y en la anterior lo supo Pérez Tapias, Eduardo Madina, a quien conocía en el Congreso, que iba a apostar por Pedro Sánchez porque lleva adelante un modelo de organización, aparte de mi afecto personal, con el que me siento identificado. ¿Y cuál es ese modelo? Justamente el que impidió que el 1 de octubre Pedro Sánchez pudiera llevar adelante una propuesta de gobierno progresista para nuestro país. Lo dije ese día, está publicado ese día. Dije claramente que me parecía un error lo que había ocurrido, que no entendía por qué no se le permitía a Pedro Sánchez un congreso extraordinario, que la militancia decidiera si quería o no a Pedro Sánchez u otra persona como secretario general, porque se hubiese abierto un proceso de primaria y a partir de ahí, con la homologación y la autoridad que te supone haber ganado un Congreso Federal, intentar, que él lo quería hacer, un gobierno de izquierda y progresista para nuestro país. No supimos, no le dejaron que dijera cuáles eran las condiciones para ese gobierno de izquierda, con Podemos y con los partidos nacionalistas, porque algunos decían, o algunas, que aquello iba a ser la hecatombe para el Partido Socialista y, por tanto, por esa razón, porque no le dejaron y perdió una votación en el Comité Federal, él dimite de secretario federal. ¿Qué tenemos hoy? Dos cuestiones que no se pueden discutir. Mariano Rajoy sigue siendo presidente de España. Ese gobierno progresista, que no quiso Podemos primero,
pero que luego no quisimos desde el PSOE que lo intentara Pedro Sánchez y por eso dimite como secretario general, es el gobierno que tenemos en nuestro país, políticas neoliberales y de recortes a los ciudadanos que peor lo pasan. Y ve, la militancia dobló esfuerzos e hizo que aquello que se le quitó por parte de la dirigencia se le volviera a conceder por parte de la militancia, y es que Pedro Sánchez fuera el secretario general. Porque muchos le daban por acabado, le habían puesto una cruz y lo habían enterrado diciendo que no tenía ninguna opción, pero se equivocaron porque es la militancia quien decide, no los cargos públicos. Yo no me coloqué ninguna foto diciendo que yo estaba como hicieron otros compañeros, con Susana Díaz, que era legítimo, y dije en la campaña que me parecía un error esas propuestas, ¿no? Porque ya la militancia conoce bien lo que quiere, sabe cuando vota cuál es su candidato y lo hace con absoluta libertad y de manera íntima en un voto que vale igual que seas militante de base sin ningún cargo que presidente de cualquier comunidad. Y ahí la militancia fue rotunda y le dio una segunda oportunidad que creo que se merecía Pedro Sánchez. ¿Cree usted, por tanto, que, o está convencido que el Partido Socialista en Canarias también debe de afrontar un giro más hacia la izquierda? Indudablemente. ¿Qué hay que hacer? Tenemos elecciones en el año 2019. Provoquemos en consenso máximo el que haya una reforma de la ley electoral, que además sea consensuada con las distintas islas, con todas las sensibilidades, donde nadie pierda en una representación plural, donde cada representación insular con sus dificultades tenga que tener voz y voto también en el Parlamento de Canarias. Con una reforma de la ley electoral más justa con respecto a lo que hoy tenemos y, repito, en consenso con todos, el PSOE tiene más opciones. Estoy convencido que vamos a subir en escaños en las próximas elecciones. ¿Y qué hay que hacer? Intentar que también nos acompañen los partidos de izquierda, que juntos y con una mayoría clara podamos llegar a esa mayoría absoluta que permita que partidos neoliberales históricos en Canarias pasen a la oposición. Ese debe ser el esfuerzo del Partido Socialista. Es lo que hemos hecho, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, con un gobierno progresista de izquierda, y lo que hicimos también cuando firmamos el pacto en junio de 2015 en Gran Canaria, en el Cabildo de Gran Canaria. Y eso se puede hacer también en el resto de las administraciones. Pero en cualquier caso, lo importante es que el PSOE esté en los gobiernos para cambiar las cosas. Respetemos los gobiernos. He dicho que no tiene sentido, en algunos sitios no les gusta lo que afirmo, pero no tiene sentido que porque ahora se esté negociando un nuevo gobierno de Canarias, entre Coalición Canaria y Partido Popular, eso tenga que llevar consigo que gobiernos que funcionen, donde estamos nosotros con Coalición Canaria, por ejemplo, desaparezcan, porque eso sería ir contra los ciudadanos que entienden que esos gobiernos locales funcionan y responden a sus necesidades. Y está el PSOE en esos gobiernos haciendo políticas de izquierda y respondiendo con hombres y mujeres que son también nuestros líderes locales a esa política ideológica de nuestra organización. Ahora, si me preguntas cuál es el objetivo, indudablemente que el PSOE sea quien lidere ese cambio político en Canarias y que nos acompañen quienes tengan idéntico punto de vista ideológico con nosotros. ¿Es un error o son un error los pactos en cascada? Lo mismo que sucede en el gobierno de Canarias, tienen que extrapolarse a los cabildos, ayuntamientos y demás. No es un error, es una propuesta ideal, pero hay que reconocer que es de muy difícil cumplimiento y por tanto no puede haber imposición. Creo que los pactos en cascada con ese nombre deben desaparecer, no debe haber más pactos en cascada. Sí puede haber una intención, una voluntad de hacer confluir un gobierno regional con insulares y locales, pero hay que reconocer que en cada sitio hay una pluralidad determinada, unas diferenciaciones a veces insalvables y por tanto tiene que haber una dirección fuerte para intentar, como digo, convencer, no desde las órdenes o las resoluciones express, que esos gobiernos se tienen que reproducir, pero no podemos imponerlo. Sus dos adversarios, en principio, Patricia Hernández y Juan Fernando López Aguilar. Creo que no hay ninguno más, son tres de momento. Hay alguien más, pero creo que más simbólico que otra cosa. Ha habido un militante gomero que vive en Austria que también ha expresado su voluntad, pero creo que será difícil que consiga 630 balas. Es complicado, sí. En todo caso, ya se ha escrito que usted viene a ser el candidato, además del que defiende postulados más cercanos a Pedro Sánchez, como ya se ha dicho, o a ese modelo de partido que ha llevado a Pedro Sánchez a la victoria. Ya se está hablando, pues, en fin, del famoso equilibrio Gran Canaria-Tenerife, que usted es de Gran Canaria, frente a Patricia, que es de Tenerife, y Juan Fernando López Aguilar, bueno, que está ahí, decía Pomares el otro día, incluso un tanto desubicado. Bueno, eso ya se verá, ¿no? ¿Es tal que así también defiende usted que deba de prevalecer o que deba de seguir habitando entre nosotros este pleito insular
o como dice el gobierno, el exquisito equilibrio entre las islas? Debe haber un exquisito equilibrio, porque además lo tenemos legislado, porque es una ley de sedes, porque tenemos una doble capitalidad. Indudablemente eso se tiene que mantener. Es el equilibrio de una isla teniendo en cuenta también las islas menores, que son capitales para ese equilibrio entre cuando las hablan dos de provincias. exquisito equilibrio se refieren casi siempre a Gran Canaria y a Tenerife, y el resto, pues, si salimos más desequilibrados no importa. No, eso habrá que reestructurarlo si se cometen injusticias. Repito que la doble insularidad y la doble capitalidad, tiene que ver con las dos provincias. La ley de la triple paridad, que a veces se discute, tiene que ser sustituida por una en la que todas las islas estemos de acuerdo, las 8 estemos de acuerdo. Diciendo eso, yo soy de Gran Canaria, nací en Gran Canaria y esa es mi isla de nacimiento y donde vivo. Patricia ha nacido en Tenerife, aunque procede de La Gomera y vive en esa isla. No hay más. A partir de ahí yo tengo una propuesta regional. He vivido en Tenerife, conozco la realidad de Tenerife, como también conozco el del resto de las islas, y no hay un candidato que vaya a hacer prevalecer una isla con respecto a otra. Estoy seguro que conseguiré muchísimos votos en Tenerife, seguro que ella peleará para conseguirlo también en Gran Canaria, pero el modelo que yo traslado es el tener en cuenta las sensibilidades de las 7 islas, y por eso creo que también juegan positivo con respecto a mi candidatura el haber sido durante 8 años miembro de la Federación Canaria de Municipios y haber recorrido las 7 islas 2 veces al mes, conociendo a concejales, alcaldes del Partido Socialista y de otras fuerzas, y sacando temas unánimes con respecto a cuestiones difíciles en las 7 islas. Y ahí queda también ese sedimento de trabajo y ese conocimiento que he tenido de esa realidad local en las 7 islas. Por lo tanto, no hay una lucha entre las 2 islas capitalinas. Y quiero renunciar a que alguien piense que eso se va a dar en esta confrontación. Patricia Hernández fue candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias en un proceso abierto de participación en el Partido Socialista, de tal manera que ganó justamente en Tenerife, pero sin el apoyo de ninguna agrupación insular de Canarias, ¿no? ¿Cómo será ese proceso de designación de candidatos en todos los niveles si Ángel Víctor Torres es secretario general del PSOE de Canarias? Indudablemente se hará como marcan los estatutos del Partido Socialista. Habrá unas primarias para que los militantes voten quién es la persona que consideran debe ser el candidato o candidata a la presidencia del Parlamento de Canarias. Creo que cuestiones que hemos hecho de abrirlo a través de un pago a simpatizantes debe estar perfectamente regulado, absolutamente regulado, y cosas que tenemos que corregir. Eso iba a decir, yo por ejemplo no soy militante, pero si tengo 2 euros puedo votar. Yo creo que eso hay que regularlo, eso tiene que abrirse un debate en la organización, cuando llegue el momento se tendrá que plantear, y además hay que corregir porque no todo son actuaciones correctas, ¿no? Yo creo que hay cuestiones ahí que no funcionaron bien, y lo dije en su momento y lo vuelvo a decir en el día de hoy. Pero lo importante es que no seré yo el candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias porque sea el secretario general. Lo seré si finalmente se da ese caso, porque lo querrán los militantes y quienes voten en esas primarias y tenga yo el voto mayoritario o cualquier otro compañero. Ahora no estamos decidiendo eso. Se está intentando confundir las cosas. Yo no me presento a la Secretaría General porque quiera ser el candidato al Parlamento de Canarias a presidirlo. Fui secretario insular de una isla y no me presenté al cabildo de esa isla, sino que tuve que ir a un ayuntamiento porque entendíamos que era el lugar adecuado para una persona concreta que ahí podía ganar las elecciones, como finalmente ocurrió. En ese sentido lo he hecho siempre y lo haré también con mis compañeros, intentando convencerles a estos compañeros una cuestión fundamental, y es que tenemos que estar en los sitios con los mejores perfiles. Si en su momento se entiende que el mejor perfil para concurrir a la cita para la presidencia del Parlamento es que yo dé el paso, pues lo daré, y si no me tocará ir a otra administración o a ninguna. Pero tengo claro que mi voluntad es en todos los lugares tener los mejores carteles para conseguir el mayor número de votos, ¿no? Yo se lo pregunto justamente porque al militante del Partido Socialista, que es el que le tiene que avalar, le gustará conocer cuál es su idea, ¿no?, de cómo organizar el partido, ¿no? Y eso lo voy a trasladar en estos días. Esta noche mismo lo haremos en la isla de Lanzarote, y entre esas líneas hay una clave que también tiene que ver con lo que hemos hecho en el pasado. Los 3 que nos presentamos con posibilidades hemos tenido pues representación orgánica y hemos tenido responsabilidades. Don Fernando fue secretario regional poco tiempo, Patricia es secretaria local y yo he sido local e insular. Yo creo que los militantes tendrán que ver también qué se ha hecho en cada lugar, quiénes abren las sedes para tener asambleas, cada cuánto tiempo, qué acuerdos se toman en esos órganos, si se hace con un debate, si se construye, si se abren las agrupaciones
determinadas o no, y que comparen. Yo creo que eso es clave también, porque cada uno estará también, lógicamente, avalado por su trayectoria, ¿no? Ajá. En Lanzarote es una plaza, en ese sentido, en fin, no sé si demasiado complicada o no, pero es un lugar donde probablemente se tenga que currar bastante, ¿no? La consecución de avales. 88 municipios. Bueno, pero los habrá más amables, ¿no? O más cercanos o no, pero el Lanzarote se entregó a Susana Díaz desde el minuto 1 y en Canarias a Patricia Hernández. Aquí va a haber una cuestión totalmente distinta, ahora tendrán que decidir para Canarias. Y yo lo que apelo es a la responsabilidad del militante para que justamente con esa idéntica responsabilidad ponga en la urna el nombre de la persona que considera más adecuada para este puesto. Es decir, que nadie se precipite antes de escuchar que lo piensen. a todos, ¿no? Yo lo que les pido es que lo piensen, que nos escuchen, que vean lo que hemos hecho, qué podemos hacer, pero sobre todo qué hemos hecho. Creo que eso es muy importante. Hoy decía en otro medio que si quiero arreglar mi cocina, elegiré a un buen experto en arreglar cocinas, no llevaré a un buen jardinero. Porque para el jardín ya llevaré a quien tenga que ser jardinero, en el sentido de que estamos eligiendo al secretario o secretaria general del PSOE, que conoce la organización, que sabe cómo llevar adelante la dirección de ese partido, que tiene en cuenta los municipios y, repito, que tenga también un bagaje o una experiencia detrás. Y hay que caminar todos los municipios, no va a ser fácil para nadie, pero sobre todo apelo justamente a esa responsabilidad del militante. Déjeme que le haga una pregunta, en fin, de un tema de actualidad. Usted ha sido responsable de la alcaldía de Arucas, es decir, conoce perfectamente la política municipal, es vicepresidente del Cabildo, conoce perfectamente la política insular y además la orgánica también, ¿no? Se ha aprobado la ley del suelo en Canarias, con la que el Partido Socialista flirteó bastante hasta que dejó de ser o de formar parte del gobierno con Coalición Canaria, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre ese instrumento, sobre esa ley del suelo? Cuando la planteó como anteproyecto el presidente del Gobierno de Canarias, lo hizo sin lealtad al gobierno en el que se encontraba. No se puede entregar un documento a escasas horas, escasos días de un Consejo de Gobierno. Ahí tuvimos que ser mucho más contundentes y decir que cualquier acuerdo tenía que pasar por un debate sosegado en la dirección del partido y abrirlo a la sociedad y escuchar las opiniones de todos. Eso no lo hicimos y no lo hicimos bien. No lo hicimos bien, porque no fuimos coherentes y la sensación que se tuvo durante ese tiempo por parte de la ciudadanía fue de tremenda confusión. Y así fue, y hubo una cita electoral en la que muchos nos pedían que fuéramos claros en las manifestaciones, y repito que eso, y lo digo en plural, fue un error del Partido Socialista, que finalmente ayer en el Parlamento votaba en contra de la ley del suelo. Hay cuestiones en las que votamos a favor, que pueden ser positivas dentro de esa ley, y por tanto hay responsabilidad con respecto a lo que hemos votado, pero es indudable que hay cuestiones como que haya un ordenamiento medioambiental, que haya un ordenamiento jurídico que esté por encima del papel de los ayuntamientos, que no podemos cargar sobre ayuntamientos que no tienen recursos el poder tener esos informes sectoriales, que es imposible que sean los cabildos, que tampoco tenemos recursos humanos suficientes, quienes suplementemos a los ayuntamientos que no lo tengan, que no es posible que haya ayuntamientos que tengan que tener una declaración ambiental, un órgano superior y otros que no, porque eso secciona y fractura a los distintos ayuntamientos. Y sí, hay cuestiones que tenemos que caminar con respecto al territorio, y es que se sea mucho más ágil, que haya las menos trabas posibles, pero sin tener como objetivo el que el territorio se pueda depredar. Nosotros tenemos que ser conscientes que nuestro territorio es fragmentado, que es exquisito, que es reducido y que por tanto cuando hemos aprobado la moratoria fue por unanimidad, cuando hemos dicho que hay que tener cuestiones de preservación del territorio también se hizo con un consenso en el Parlamento, y esta vez no se tiene. Hay que recordar que esta ley sale porque hay una mayoría, pero hay un gran importante número de votos y de militantes y de votantes y de canarios y canarias detrás que han dicho no. Y es un error que se camine hacia una ley así. ¿Por qué? Porque cuando haya un gobierno distinto, seguramente se derogará y se irá a un modelo diferenciado. Y en esto sí es verdad que ha tenido muy poco mano el presidente del Gobierno de Canarias. ¿Cree usted que es posible entenderse con Podemos, con Nueva Canarias, con otros partidos de la izquierda en Canarias? Lo estamos haciendo en Las Palmas de Gran Canaria, lo hicimos en el Cabildo, hubo circunstancias internas de Podemos lamentables que no queríamos, y sigo tendiendo la mano para que se reconduzca esa situación en el Cabildo de Gran Canaria, pero firmamos un pacto de 3 fuerzas progresistas y creo que el tiempo ha demostrado que se puede gobernar y bien. No lo digo yo, lo dicen todos, hasta quienes han roto ese gobierno o se han marchado, diciendo que durante el gobierno se han hecho cosas que han reproducido nuestro programa electoral
de sacar un plan estratégico contra la pobreza, de sacar un plan de empleo social, de llevar un modelo de sostenibilidad medioambiental y de tener una política distinta que la que llevaba el Partido Popular. Pues aquí lo dejamos. El acto de hoy es en el Salón Indieras a las 8:30 de la tarde. En Tías, aquellas personas que quieran ir, militantes que son los que van a avalar, pero en fin, me imagino que también cualquier otra persona que le interese escuchar las propuestas del modelo de partido y de Canarias que defiende Ángel Víctor Torres. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mucha suerte, como a todos. Enseguida retomamos la tertulia del día. Hoy, visión femenina de las cosas, tertulia de mujeres, en apenas un par de minutos. No se vayan.